Un saludo para todos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión aquí en el canal del Taller del Maestro. Primeramente, extender mis felicitaciones a toda la congregación y todos aquellos hermanos y amigos que también están siguiendo los estudios bíblicos que estamos realizando. Bueno, estamos cumpliendo 2 años de actividades de defensa de la palabra, de predicación del evangelio. Así que quiero felicitar a todos los hermanos por un año más del taller del maestro y esperemos que esa llama, la cual el Señor Jesucristo ha encendido en esa ciudad, siga encendiéndose, porque bueno, las llamas también eso simbolizan Apocalipsis, que las congregaciones están encendidas. Así que, sin mucho más, vamos a nuestro estudio de Primera de Juan, capítulo 2. Estamos estudiando las evidencias del verdadero creyente. Es importante que nosotros analicemos todos estos aspectos, los frutos espirituales, primeramente en nosotros mismos. Nosotros debemos, dice la palabra, examinarnos si estamos en la fe. Y qué mejor libro que Primera de Juan, en donde el apóstol Juan es quien da esas evidencias claras que nosotros debemos mirar para saber si somos salvos, si somos verdaderos creyentes, si hemos nacido de nuevo. Y bueno, ahí el apóstol Juan habla de muchas formas, ¿verdad? Dice en el versículo 3, dice, con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. Porque esto no solamente se trata de que Dios te conozca a ti de una manera general, sino que está hablando de un conocimiento íntimo que Dios tiene con quién, con sus ovejas. Eso también sucede con nosotros mismos, o sea, Dios nos conoce y nosotros también lo conocemos a Él. Por eso dice la palabra del Señor, que mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y me siguen. Yo las conozco, dice Jesús. Y las ovejas también le conocen a Él, oyen su voz y le siguen. O sea, hay una consecuencia no solamente de una mera confesión, sino hay algo volitivo, hay una acción que opera en el verdadero creyente, la cual vemos todas estas evidencias que la estamos viendo. Primeramente, la palabra aquí está hablando de también en el 3 dice, con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos su mandamiento. Estábamos estudiando en el último capítulo, o sea, en la última clase, que la evidencia del creyente es que primeramente conoce. ¿Qué quiere decir eso? Tiene un discernimiento. Por eso el apóstol Juan dice, sabemos. El verdadero creyente nunca va a permanecer en el error. El Espíritu Santo, quien opera dentro del verdadero creyente, lo va a llevar a discernir, lo va a llevar a que pueda conocer y entender, oír la voz de Dios y no permanecer en el error. También el apóstol Juan habla de que el verdadero creyente tiene la capacidad, tiene el poder de guardar los mandamientos. ¿Verdad? Aquí está hablando de obedecer los mandamientos de Dios. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza que tiene el verdadero creyente le da esa facultad para que pueda operar en esa atmósfera. Sabemos que aquel que no ha nacido de nuevo, que se encuentra en el viejo hombre o en la carne, no se sujeta, no puede sujetarse y no puede agradar a Dios. En síntesis, su naturaleza caída le impide poder obedecer los mandamientos de Dios. Y estamos hablando de una obediencia no perfecta. Por eso es importante que nosotros analicemos los otros puntos. Y bueno, y si no encontramos en nuestras vidas estos puntos, que es primeramente, estamos hablando, estudiando el discernimiento de la verdad.
el conocimiento de la verdad. O sea, una persona que no entiende la verdad o está cegada de la verdad, no ha nacido de nuevo. Entonces, es importante que el verdadero creyente sabe lo bueno, sabe lo malo, distingue el engaño de lo real. Amén. Entonces, la obediencia es el otro punto que el verdadero creyente puede obedecer de ese momento. Anteriormente, cuando yo les cuento algo personal que me había pasado, anteriormente yo intentando obedecer los mandamientos de Dios, me dolía hasta la cabeza, me dificultaba muchísimo. ¿Por qué? Porque era débil en la carne, en mi vieja naturaleza. Era muy complicado que yo pueda obedecer, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces en donde la gente se encierra, se van a una especie de monasterio, pero no, continúa en su vieja naturaleza porque el problema no está afuera. Como estuve hablando con una persona en estos días que me estaba diciendo, tengo miedo de viajar a tal ciudad porque hay mayor tentación, prefiero quedarme en esta ciudad en donde hay menos tentación y en donde yo no pueda caer. Y entonces yo le decía, no, el problema no está afuera, el problema está adentro nuestro, en nuestra naturaleza caída, ahí es el problema. Entonces, Efesios capítulo 2, el verso 2 dice, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí nosotros vemos que Satanás opera, maneja a las personas que se encuentran en su vieja naturaleza. O sea, aquella persona, por más que diga, no, yo no creo en Satanás, yo no tengo nada que ver con el diablo, Satanás opera literalmente en sus vidas. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, ustedes no son de mis ovejas, ustedes son de su padre el diablo, porque la voluntad de su padre quieren hacer, ustedes quieren matarme. Claramente vemos que esas personas alegaban tener una comunión o una relación con Dios, pero no, Jesucristo le dijo, ustedes dicen que son creyentes, pero no lo son, porque ustedes quieren hacer la voluntad de su padre el diablo. Es importante que nosotros entendamos que el verdadero creyente busca hacer la voluntad de Dios, no busca hacer su voluntad, que en definitiva es la voluntad del diablo. Por eso es que una persona no nacida de nuevo no tiene la voluntad de seguir a Cristo de por sí, nada más, sino que necesita de una intervención divina, la cual es por medio de la fe, que no procede de nosotros, sino que el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él es el que nos inyecta la fe a nosotros, Él pone en nosotros arrepentimiento y en ese momento nos abre la cárcel y salimos de esa prisión. Porque dentro de esa prisión de voluntad, en donde solamente hacemos la voluntad de Satanás, en ese momento decidimos con qué grilletes andar, nada más, porque somos esclavos del pecado. El pecado domina totalmente nuestras decisiones, nuestra voluntad, y como dice la palabra, somos esclavos del pecado. Y el que practica el pecado, claro que es totalmente su esclavo. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 14 dice, pórtense como hijos obedientes. O sea, aquí está hablando el apóstol Pedro de que nosotros podemos obedecer como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos. Es lo que estábamos hablando recién, malos deseos que anteriormente teníamos. Hoy seguimos pecando, hoy seguimos cometiendo faltas, ¿verdad? Lo cometemos, pero claro, eso produce en el verdadero creyente un dolor terrible. Ya nosotros buscamos obedecer a Dios y dice de cuando vivían en la ignorancia. Hoy nosotros tenemos qué cosa, dice la palabra, lo que decía Juan, sabemos.
tenemos discernimiento. Ya no vivimos en ignorancia. Vean cómo estas son cualidades que tiene el verdadero creyente. Ya no ignora, ya prácticamente discierne lo bueno de lo malo. Él ya no está en el error. Y como dice, de cuando vivían en aquel tiempo, Pedro dice, en esa ignorancia, o sea, cegado, presos en delitos y pecados. Y también dice la palabra que nosotros ya podemos obedecer. Y por eso ahí vemos que el apóstol Pedro está diciendo eso. Luego el verso 4 dice, el que dice, yo le conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Wow! Estas son las evidencias de un verdadero creyente. Dice, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. ¿Saben una cosa? Nosotros, los verdaderos creyentes, hemos recibido el amor de Cristo. Él ha cambiado nuestra naturaleza. Hemos nacido de nuevo y estamos siendo, como dice la palabra, estamos siendo perfeccionados. No somos perfectos. Eso se llama la santificación. Todavía nosotros en este cuerpo redimido no alcanzaremos. Es más, vamos a ser perfeccionados en nuestro hombre interior, el que ya fue redimido y todo lo demás. Y hoy estamos viendo que el Señor está restringiendo el pecado de nuestra naturaleza, en este caso, caída. Nuestro hombre viejo ya ha sido crucificado, pero estamos todavía en esta naturaleza caída que no ha sido redimido, que va a ser redimido en el momento cuando suene la trompeta o cuando resucitemos, si es que morimos antes, resucitemos en la venida de Cristo. Ahí tendremos un cuerpo glorificado. Mientras el verdadero creyente empieza a notar que deja de practicar el pecado, que anteriormente era una máquina de practicar el pecado en todo tiempo. Me gusta usar este ejemplo de que se levantaba pensando en pecar, vivía pecando, consumiendo el pecado, dormía, soñaba pecando. Era una constante sin saciedad total. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, su amor, su gen es depositado en nosotros. El Espíritu Santo nos da ese poder o el dominio propio y restringe el pecado. Por eso es importante que entendamos de que cuando nosotros empezamos como una persona, siempre me gusta como dice, le gusta apartar las cosas, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos ya a odiar el pecado, cuando nosotros empezamos a caminar de la mano del Señor, es importante que nosotros entendamos que eso es la gracia del Espíritu Santo que va operando en nosotros. Nosotros no tenemos ni un mérito en eso. O sea, no existe hombres de Dios, no existe hombre de Dios, sino que vemos a hombres imperfectos que iban camino al infierno, a una eternidad sin Cristo, la cual han recibido, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Y hoy en día, nosotros que estamos vivos, hoy en día estamos siendo sostenidos. ¿Por qué? Por esa gracia inmerecida. No lo merecemos, nosotros merecíamos el infierno. Entonces hay una gracia que nos sostiene, que restringe el pecado en nosotros, y también nos da justamente lo que estamos diciendo, la facultad de obedecer a Cristo, de obedecerlo, de obedecer su palabra, de obedecer sus mandamientos, y también nos da a través de esa gracia ese discernimiento para que nosotros no caigamos en el error. Y dice la palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Cuando nosotros vamos obedeciendo su palabra, cuando nosotros vemos cómo nuestra vida
se va adaptando a los mandamientos de Dios, porque hoy en día los mandamientos ya no son obligatorios. Es más, no son cargosos cuando anteriormente estábamos en nuestra vieja naturaleza. Recuerdan, anteriormente era algo insoportable los mandamientos, algo no. Hoy vemos que, como dice la palabra, sus mandamientos no son cargosos. Su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente tiene la facultad de descansar en el Señor, cosa que una persona incrédula no puede descansar en el Señor, jamás. Dice la palabra, el alma del impío nunca hallará descanso, nunca hallará descanso. Nosotros sí podemos descansar en Él. Tenemos esta facultad de que tenemos un acceso privilegiado al trono de la gracia, que si pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye a través de su gracia. Otra vez hablamos de eso, de pecado, de justicia y de juicio. Vamos en arrepentimiento y fe delante del Señor y somos perdonados. Nuestra relación personal con el Señor es restaurada. Dice, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en los que obedecen su palabra, y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ahí está, hay una palabra muy importante que es permanecer. Debe andar como Él anduvo. Y es importante remarcar de que una persona que diga que es cristiano no puede vivir en una actividad pecaminosa. No puede practicar el pecado. Debe andar como anduvo Cristo. Es impresionante que nosotros entendamos esto. Entonces, esto nosotros vemos que Juan utiliza muchísimo, primeramente, esta palabra permanecer. Es importante porque Juan utiliza muchísimo para aludir a las personas que son salvas. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el verso 4. Y miren lo que dice el apóstol Juan referente a la palabra permanecer. Permanezca en mí, dijo Jesús, y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Vemos que si estamos en Cristo, nosotros empezamos a tener frutos: paz, amor, benignidad, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera. Nada pueden hacer, o sea, estamos manifestando a Cristo. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará y será recogido y arrojado al fuego, y allí arderá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven muchos frutos y sean así mis discípulos. O sea, el verdadero discípulo de Cristo produce a Cristo. Eso es la parábola de la vid verdadera. Que nosotros estamos, en este caso, ¿verdad? Como pámpanos, como ramas, estamos en el tronco que es Cristo, y la savia de Cristo en los pámpanos que están inyectados en él producen, ¿qué cosa? Cristo, frutos espirituales, lo que vemos en Gálatas: paz, amor, benignidad, templanza. Entonces, nosotros empezamos a ver, y como dice la palabra, empezamos a caminar como Cristo anduvo. ¿Entienden? O sea, no vamos a caminar perfectamente, claro, como Jesús andaba, pero nosotros vemos que ya estamos caminando en sus pisadas. A eso se está refiriendo, o a eso está aludiendo el apóstol Juan al decir de permanecer. Y ahí no solamente habla de permanecer, sino que está hablando también como él anduvo. Entonces, Jesucristo es nuestro mayor modelo de vida. Es más, Cristo nos invita a nosotros que nosotros aprendamos de él. Por ejemplo, él nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
aprende de mí, ¿verdad? Siempre él está hablando como un modelo. Pablo también decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, él decía, imítenme a mí, claro, porque yo le estoy imitando a Cristo. Entonces, si nosotros queremos ser un cristiano, debemos andar como él anduvo. Y eso es imposible que lo podamos realizar con nuestra vieja naturaleza. ¿Entienden? Si yo no he nacido de nuevo, yo no puedo imitar a Cristo. Porque todo lo que yo haga estará defectuoso. No me podré sujetar, como dice la palabra, la carne no se sujeta y no podré agradar a Dios jamás. Entonces, hermano, si yo estoy afirmando que soy cristiano, debo vivir como Cristo vivió, claramente. Juan capítulo 6, el verso 38 dice, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Característica de un verdadero cristiano es dejar de vivir para sí mismo. El verdadero cristiano se empieza, ¿qué cosa? A abnegarse de sus sueños, de sus deseos y empieza a ponerle a Cristo en primer lugar. A su ejemplo de vida empieza, ¿qué cosa? A crucificarse, a morir. El verdadero cristiano es llamado a esa vida, no a venir a cumplir sus sueños, ¿verdad? Como te dice el evangelio falso, vení, aquí vas a cumplir todos tus sueños, tus deseos, el Señor te va a dar tu casita allá en la playa. No, eso es un evangelio falso. Cristo te llama a abnegarnos, a ponerlo a Él en primer lugar, ¿verdad? Y dejar de hacer nuestra voluntad y hacer su voluntad, su voluntad. Entonces, claro que esa acción de hacer la voluntad de Dios, en este caso, o de cumplir sus mandamientos, porque los mandamientos son el carácter de Dios, el carácter de Dios. Y nosotros no la podemos cumplir en esta naturaleza caída, ¿verdad? Y peor aún en el viejo hombre, ¿verdad? Que es totalmente imposible porque está totalmente distorsionado. Pero ahora, en esta naturaleza redimida, sí, nosotros podemos que perfeccionarnos hacia los mandamientos de Dios, pero todo esto es a través de su gracia. Por más que nosotros veamos un progreso de aquí a atrás en nuestra vida cristiana, porque sí, vemos un progreso, no perfecto, claro que no somos perfectos, pero sí nos damos cuenta de que hay una progresión en nosotros. Esa progresión, aunque parezca que nosotros somos lo que estamos haciendo, es por obra y por gracia del Espíritu Santo, cosa que nosotros no lo íbamos a poder lograr por nada del mundo, ni por más que nos mentalicemos y lo hagamos, lo querramos hacer. El Espíritu Santo es quien opera en nosotros, Él pone en nosotros el querer y el hacer, y Él nos lleva ¿a qué? A formarnos a la imagen de Cristo. Ese es el objetivo de la salvación. El objetivo de la salvación es que tú seas semejante a Cristo. Por eso es que cuando Jesucristo resucita como primicia de la resurrección, Jesucristo resucitó, Él tenía un cuerpo glorificado. Ese mismo cuerpo glorificado lo tendremos todos los creyentes. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, el objetivo principal de qué? De la elección que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, que Él nos ha justificado, de que Él nos ha santificado y que muy pronto nos glorificará, es que nosotros seamos semejante al Hijo de Dios, semejante a Cristo. No seremos dioses, no tendremos la deidad de Cristo, pero seremos perfectos como Él y cumpliremos todos los mandamientos. Ahí nosotros amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos perfectamente. Ahí tú y yo amaremos a Dios por sobre todas las cosas, porque todo eso es imperfecto hoy en día en nosotros, en cada uno de nosotros, aunque nos creamos justos, aunque creamos que le amamos a nuestro hermano perfectamente o que creamos que amamos a Dios perfectamente. No, no. En definitiva,
el objetivo es que nosotros lleguemos a esa perfección, pero lo lograremos por medio de la glorificación. Amén. Entonces dice la palabra en el 7, hermanos, no no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Aquí, hermanos, lo que Juan está diciendo no es que él está diciendo algo nuevo en sí, ¿verdad? En un sentido de innovación o un nuevo evangelio, ¿verdad? Sino que es algo como algo fresco, algo como que él le da un toque de frescura a eso, ¿verdad? O le da una especie de forma a ese mandamiento, ¿verdad? Algo que lo que él está diciendo que está reemplazando a otra cosa que está desgastada o que está caducada. Y por eso dice mandamiento nuevo, mandamiento antiguo. Entonces, Juan aquí nosotros vemos que está elaborando un juego de palabras muy significativo, aunque aquí estamos viendo un mandato de amar. Si lo hacemos, si lo vemos, miren aquí segunda de Juan, capítulo 1, el verso 5 al 6. Ahora, señora, te ruego que nos amemos unos a otros, pero no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que ustedes anden en amor como desde el principio los han oído. Vean, acá usa el mismo término de decir, bueno, era un mandamiento antiguo, pero ahora les voy a dar un mandamiento nuevo. Entonces acá vemos que Juan está hablando del mismo mandamiento, él le está dando una pequeña forma, porque Jesucristo, él mismo personificó el amor. Él es el amor, él es la esencia de amor. Entonces él le da así digamos, una presencia fresca a esa palabra. Entonces, que se ha esparcido en el corazón de todos los creyentes. Romanos capítulo 5, el verso 5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahí estamos viendo prácticamente la Trinidad. Dios derrama su amor, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. ¿A quién? A Cristo. Él nos derrama su amor, ¿verdad? Y dice que esto estaba investido por el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Primera Tesalonicenses 4:9 dice, en cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse unos a los otros. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos que lo que está haciendo el apóstol Juan, por ejemplo, con la palabra amor, es elevarlo mucho más, inclusive el significado del amor es mucho más grande para la iglesia. Entonces, Jesús daba esta indicación a sus discípulos que imitaran esa manera de amar que Cristo tenía, ¿verdad? Se lo dio a sus discípulos. Primeramente dice, como yo os he amado. Miren, ¿cuál es el sinónimo del amor? Inclusive eso nosotros debemos reflejar en el amor fraternal.
es importante porque, y yo ya lo he hablado acerca de esto, hasta hoy en día me cuesta, miren, me cuesta con personas que han venido eh, con esa mala interpretación del amor, porque hoy en día en las iglesias se ha infiltrado el humanismo y el humanismo ha cambiado el sinónimo, o mejor dicho, ha degradado lo que es el amor del que está hablando la palabra o del amor bíblico. ¿Por qué, mis amigos y hermanos? Yo quiero hablar acerca de eso. Hoy en día, el humanismo nos enseña de que una persona, por ejemplo, que va a la iglesia, debe ser amada. Perfecto. Eso dice la escritura. Nosotros debemos amar a nuestro hermano. Pero la mala interpretación es de que yo siempre tengo que estar con sonrisita, que yo tengo que estar abrazarle, que yo tengo que consentirle, que yo no le tengo que decir no, ¿verdad? Que yo no le tengo que incomodar, ¿verdad? Claro que lo que el amor verdadero de un verdadero creyente es un amor sacrificial, la cual dice como yo os he amado. Cristo se sacrificó por nosotros y nosotros debemos sacrificarnos por nuestros hermanos. Y eso es a veces duele. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que no consentirle, tenemos que enseñarlo. A veces se enoja con nosotros, a veces incluso se va, ¿verdad? Entonces, es impresionante cómo nosotros tenemos que desearle el bien. Yo tengo que servir a mi hermano. Y hoy en día hay mucha gente que van en las congregaciones buscando cariño, buscando afecto humanista, ¿verdad? Que la gente le tenga cargado en los brazos, que la gente lo abrace, que la gente le dé besos, que la gente pero que le consientan en todo. O sea, que sean niños, en este caso, malcriados, que no se le diga no, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros mismos como padres, que yo tengo hijos, ¿verdad? No somos así con nuestros propios hijos biológicos, ¿verdad? Entonces nosotros ponemos límites, nosotros les exigimos, ¿verdad? Y yo le cuento como pastor, yo tuve muchos problemas con gente que no tiene el concepto firme de lo que es el amor. No se le puede exigir, no se le puede decir que no, no se le puede instruir, no aceptan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son malcriados, ¿verdad? Y eso también imposibilita que esa persona tenga un desarrollo espiritual, ¿verdad? No acepta, son rebeldes, son rebeldes. Entonces, si yo anteriormente en mi casa, por ejemplo, cuando yo me portaba mal, ¿verdad? Mi mamá una vez me dijo, si no vas a estudiar, si no quieres estudiar, si no quieres trabajar, agarra tu cosa y andate de acá. Simple, simple. Y mi mamá siendo impía, ¿verdad? Y claramente la gente, ¿verdad? No tolera eso, no tolera primeramente que una persona le diga que no, que le ponga límites, que lo exija, y eso justamente es el humano. No, el pastor no me ama, el pastor no me quiere, los hermanos no nos quieren, los hermanos, ¿por qué? Porque tienen un concepto errado, en donde la Biblia dice que yo me tengo que entregar, yo tengo que servir a los hermanos, ¿verdad? Y son gente que no crecen, no maduran, no quieren servir a nadie, no quieren, o sea, ellos están solamente para que se los sirvan a ellos mismos y no crecen espiritualmente. Por eso es importante la congregación, por eso es importante que se congreguen. Me estaba diciendo una señora, pastor, yo no me congrego, pero me congrego con ustedes. Y yo le digo, pero hermana, yo no te he visto en mi congregación. No, 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 yo estoy en otro país, pero yo no me pierdo las prédicas tuyas. No, no te sirve. No te sirve que sigas los estudios bíblicos, no te sirve que veas las prédicas si vos no te congregás. Tenés que ir a congregarte en una congregación, eso dice la palabra, soportarle a los hermanos, soportarle a tu pastor,
recibir instrucciones, ¿verdad? Crecer espiritualmente con otros, ¿verdad? Recibir exhortaciones, recibir también disciplina, ¿verdad? Hoy en día a la gente no se le puede ni disciplinar, ¿verdad? No, me voy, simplemente me voy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no toleran las correcciones, no toleran. Y también hay personas que consienten, ¿verdad? Porque piensan que con eso vamos a mantener gente, con eso la gente se va a quedar y bueno, le vamos a consentir nomás. Por favor, que no se le diga nada a esa persona. Yo no soy así. Yo en mi caso, primeramente tengo la palabra del Señor, el Señor mismo que me va a pedir cuenta por cada persona que va a mi congregación, ¿verdad? Así que yo, como le dije a esta señora, yo no asumo la responsabilidad de tu alma. Si ves las transmisiones, esto debe ser un complemento. Y les digo a todos, porque hay mucha gente que me dice, pastor, que me puede recomendar una iglesia, que en mi iglesia todos son desastres. Me estaba escribiendo una persona de México, me está diciendo, pastor, en mi ciudad todos son desastres. Miren, yo te voy a decir una cosa y les digo a todos, tampoco mi congregación es perfecta. Todas las congregaciones son imperfectas. Yo también soy imperfecto, los hermanos son imperfectos y para eso el Señor nos llama a vivir en comunidad, para soportarnos uno a otro. Entonces tenemos de todo en la viña del Señor y es necesario que nosotros nos congreguemos como verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque esto es parte de nuestra vida. Aquel que no quiera congregarse no es un verdadero creyente, no es un verdadero creyente, ¿verdad? Ahora, el verdadero creyente va a amar la palabra, necesita la comunión de los hermanos, vivir en comunidad, orar por otros hermanos, perdonar, porque vamos a tocar esos temas también. Yo no puedo guardar rencor por nadie, ¿verdad? Y a veces pasa muchas veces que en mi trabajo pastoral, por ejemplo, ¿verdad? Yo no tomo las cosas personales, o sea, yo porque le estoy instruyendo a alguien o porque a alguien no le gusta, o sea, yo no lo tomo eso como algo personal, es parte de mi oficio y de mi trabajo pastoral, ¿verdad? Aunque a veces sí nos duele, pero nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos que perdonar, bendecir, no importa si no nos quieren, no importa si no gusta lo que decimos. Hoy estuve hablando con un hermano animándole a eso, ¿verdad? Porque a veces chocamos con esto, ¿verdad? Miren, ahora estamos, ¿cuánto estamos? 7, 8, 10 estamos. Si yo estoy hablando acá de prosperidad, profecía y todo lo demás, vamos a tener mil visualizaciones o hablando de lo que pasa en Israel, ¿verdad? Pero ustedes son gente que gustan de la palabra, quieren conocer más de la palabra. Y es importante que si gustas de la palabra, te congregues, busques un lugar, Entonces, si vas en un lugar y te quejas de esto, de la pintura, de la casa, del pastor, de los hermanos y de todo lo demás, ¿verdad? La mejor salida es salir de ahí y buscar un lugar en donde vas a bendecir a otros, ¿verdad? Y vas a encontrar quizá maestro conforme a tu deseo, maestro o hermano conforme a tu deseo, que te consientan en todo, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos de que no hay hermanos perfectos, no hay obreros perfectos en esta vida, pero ya muy pronto vamos a ser glorificados y tendremos, así lo que estamos diciendo, estaremos nosotros cumpliendo los verdaderos objetivos de Dios. Pero si eres creyente, y repito, porque he hablado con personas que me están escribiendo referente a eso, busca una iglesia bíblica en donde se predique la palabra, en donde haya doctrinas fundamentales de la iglesia. Busca un lugar y congregate en ese lugar, ¿verdad? Sé obediente, sujetate a tu pastor. Eso dice la Biblia, sujetate a tu pastor. Por más que a veces el pastor sea, no sé, yo estuve en congregaciones en donde los pastores no cumplían absolutamente nada de 1 Corintios capítulo 3, pero fui obediente y me sujeté, ¿verdad? Porque cada quien va a dar cuenta de lo suyo, cada quien va a dar cuenta, hasta aquel que es ladrón, aquel que es mentiroso, aquel,
¿verdad? Nosotros seamos fieles al Señor. Nosotros seamos fieles. Y por eso es importante, hermanos y hermanas, ¿verdad? Que en estas imperfecciones que nosotros tenemos, unos tienen más talento que otros. Por eso nos necesitamos unos a otros. Por eso nos necesitamos. Por eso yo a los miembros de mi congregación, a veces les tiro la oreja para que se congreguen, para que vayan. ¿Por qué? Porque necesitamos uno del otro. Acá no existe, en ninguna iglesia debe existir el hombre comodín o el que haga todo, ¿verdad? No, nosotros todos tenemos que trabajar. Estamos llamados a brindar nuestros dones, a brindar nuestros talentos, a servir como sea, porque Dios nos ha dado no solamente su espíritu, sino Él nos ha dotado de talentos. Él nos ha dotado y necesitamos uno de los otros. Amén. Entonces, hermano, eso es amar. Eso es amar. Servir al otro, aunque me duela, aunque me duela. Entonces, Levítico capítulo 19, el verso 18 dice, no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí dice la palabra, no te vengues, no busques vengarte, no busques guardar rencor, ¿verdad? Porque esa es una carga que te desgasta. Primeramente te da, no te hace vivir tranquilamente, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros tengamos una conciencia limpia, la conciencia limpia. ¿Cómo? Entendiendo la palabra. Porque yo les digo una cosa, hoy en día hay mucha gente haciendo y, ¿cómo es la palabra? Que se tortura a sí mismo, se cuestiona a sí mismo, se hiere a sí mismo, porque está haciendo cosas que la Biblia no manda, que la Biblia no ordena, porque tienen los conceptos errados. Entonces, ahí dice la palabra, Deuteronomio capítulo 6:5, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es el mandamiento duro ahí, ¿verdad? Y a veces nos cuesta, ¿verdad? Decimos, me cuesta quererle a esta persona, o sea, me cuesta amarle en el sentido, me cuesta servirle, me cuesta, no te está hablando de que vos te vayas y que lo abraces, que lo beses, que lo apachurres. Yo, sin embargo, no soy así, ¿verdad? Entonces, no soy así, pero no se trata de eso, no sé, o que le sonrías, ¿verdad? Sino que aquí está hablando de que uno pueda servirlo, servir a tu prójimo. Amén. ¿Cómo yo sirvo a mi prójimo? Con mis dones, con lo que el Señor me ha dado, ¿verdad? No guardármelo para mí o esperar nomás que, como una hermana le dijo a mi esposa, no te veo más hace un mes en la iglesia, ¿qué te va mal la iglesia? No, estoy esperando que la gente me ame y que me busque. No, no se trata de eso. No se trata. O en tal iglesia no hay amor, ahí no hay amor porque nadie abraza, porque nadie quiere, porque no, hermano. El verdadero amigo no te va a consentir. El verdadero pastor no te va a consentir en tu pecado y no va a dejarte a la deriva en tu paupérrima vida espiritual. Va a procurar en todo tiempo que crezcas espiritualmente, como ve crecer a los otros. Entonces, aquel que te deja vivir la vida, que no le importa cómo vivas, aquel que te sonríe y te dice, ay, seguí nomás, sí, hermano, dale, vení, trae tu diezmo, trae tu ofrenda. Mentira, son falsos, no le importa tu vida. Pero aquel que se interesa por vos, se va a capacitar, como estaba diciendo el domingo, va a estudiar la palabra, se va a preparar bien para darte lo mejor, para darte lo mejor de parte del Señor. Pero aquel que vive una vida negligente como líder espiritual, te va a dar ¿qué cosa? Lo que vos querés, no lo que realmente necesitas. Entonces, prefiero hoy en día ser apedreado, ser vituperado, pero ahí arriba, el Señor, hermanos, va a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel,
en lo mucho te pondré. Por eso yo estoy tan feliz en estos 2 años que estamos con varios hermanos ahí que resistimos juntos la sana doctrina. Peleamos por la verdad. 2 añitos entre viento y marea. Estamos ahí, hermano, y hoy ya tenemos gente que se van añadiendo, ¿verdad? Y bueno, eso es la vida de un creyente. Y esa fidelidad que hoy tenemos entre estos verdaderos hermanos en la fe que tengo ahí, va a tener su recompensa, va a tener su recompensa. Amén. Entonces, hermano, la instrucción ética que Juan da es 1 Juan capítulo 2, verso 24, dice que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Acá está hablando de doctrina fundamental. Si nosotros hoy le vemos a una persona que está con nosotros con doctrinas fundamentales, después al día de mañana y le vemos con los mormones o le vemos con los testigos de Jehová, ¿verdad? Upa, esa persona no permaneció, ¿qué cosa? En lo que él ha oído. No permaneció en la verdad y se desvió. Entonces, por eso a mí no me entristece cuando una persona, yo le hablo, porque le estoy hablando a creyentes, cuando una persona abandona mi congregación y se va a otra iglesia que es trinitaria, por ejemplo. Me parece bien, no abandonó la fe, sigue siendo creyente, sigue siendo salvo. O sea, no solamente en mi congregación hay salvación, sino que también tenemos muchísimos hermanos que están predicando la palabra del Señor. Lo ideal es que permanezca en la fe, que permanezca en la fe. O sea, por eso a mí no me entristece cuando uno se fue, no. Yo hoy mismo me puedo ir a estar en los Estados Unidos y congregarme en la iglesia de John MacArthur o estar en la iglesia de Sproul o no sé, o en la iglesia de Chuy Olivares, por ejemplo. No sé, voy a escuchar la palabra de Dios. Son iglesias bíblicas, son iglesias Armando Alducín, por ejemplo, no sé. No tendría ningún problema de ir a congregarme o a participar en una reunión y todo lo demás. ¿Por qué? Porque estamos en la misma doctrina de salvación. Entonces, por eso no debemos nosotros entristecernos si una persona viene y te dice, pastor, me voy a tener que ir, me salió un trabajo, me voy a mudar con mi familia en Ciudad del Este, me tengo que ir y tengo que ir. Amén, hermano, gloria a Dios. Lo importante es que esa persona no abandone la fe. No abandone la fe. Amén. 1 Juan capítulo 3, 11. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Nosotros debemos procurar, como les dije recién, primeramente, la salvación de la persona, la salvación. En este tiempo tuvimos gente que han venido a nuestra congregación, recibieron liberación, pero nosotros no nos quedamos con eso, sino que la persona debe recibir a Cristo, debe recibir el Evangelio y luego debe ser instruido en la palabra. Debe crecer en eso, es amor. Que no solamente la persona sea un número más dentro de una congregación, sino que eso yo les decía a unos hermanos, que la persona sea protagonista, que la persona también active y aprenda a amar, a servir a otros, a servir a otros. No que venga, caliente silla y se va. No. Que venga, estudie las escrituras, viva el evangelio, reciba el evangelio y dé el evangelio. Y dé el evangelio. Porque no nos sirve tampoco, hermano, recibir buena teología. No nos sirve tampoco estar recibiendo. Y si yo no vivo esa teología, si yo no vivo lo que estoy escuchando, no, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, ¿verdad? Porque hay gente que son buenos oidores, pero que no practican. Y así mismo debemos confesar a Cristo.
pero debemos confesar al Cristo bíblico, no al Cristo, porque hoy en día hay mucha gente que predica, que quiere confesar a Cristo, pero está predicando a un Cristo falso. Y debemos predicar un evangelio verdadero, aunque cueste y duela. ¿Quieres ganar almas para Cristo? No números para tu congregación. Yo te digo, si querés ganar alma allá, querés encontrarte con esa persona allá, predica arrepentimiento. Arrepentimiento. Ese es el evangelio. Arrepentimiento y salvación. No vení, acá está lindo la música. Vení, que acá los hermanos son buenos, todo el mundo te quiere, todo el mundo te abraza, todo el mundo te da besos. No, eso no salva a nadie. Lo que salva es la palabra. La palabra es lo que salva a la gente. La palabra va a confrontar, la palabra va a dividir a creyentes y no creyentes. Aunque haya gente que diga, amo la palabra, quiero la palabra. A ver, sentate y escucha. Sentate y vení y sentite confrontado por la palabra. Eso es importante que nosotros entendamos, que el verdadero creyente es confrontado por la palabra, lo recibe y duele, hermano, pero nosotros vemos después el progreso en cada uno. Amén. Ya estamos terminando. Segunda de Juan, capítulo 1, el verso 6 dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que ustedes anden en amor como desde el principio lo han oído. ¿Saben por qué, hermano? Que si nosotros vivimos según los mandamientos, eso es el amor. Porque si nosotros, hermanos, le amamos a nuestro prójimo, no vas a desear su mujer, no vas a codiciar lo que él tiene, vos vas a desear lo mejor para él, que él crezca, que él conozca la verdad. No lo vas a mentir, le vas a ser sincero, no le vas a poner sonrisita, consentirle para que él se sienta bien ahí al lado tuyo. No, le vas a hablar con la verdad, porque si él se está yendo camino al infierno y vos tenés la forma o la herramienta de evitar que esa persona caiga en un pozo, y aunque le duela, ¿verdad? La vez pasada una vaca había caído en un pozo y vinieron con un tractor y lo quitaron a la vaca del pozo del fango donde ella no podía salir, y sí, la golpearon toda la vaca, pero la sacaron. O yo voy a decir, no, no quiero incomodarle, no, se va a sentir mal la vaquita, que quede ahí, que muera ahí. No, el amor es que yo busque primeramente la restauración, que esa persona pueda crecer espiritualmente, que esa persona pueda progresar, y por sobre todas las cosas, mi egoísmo, mi naturaleza pecaminosa, ¿verdad? En este caso es restringida por medio del Espíritu Santo, y yo busco el bien de la otra persona. Dejo de ser egoísta. No lo voy a robar, no lo voy a mentir, no le voy a ser sincero, aunque duela, porque eso duele. Dice que ustedes anden en amor como desde el principio han oído. Entonces, amar es vivir conforme a la palabra, porque eso me va a llevar a ¿qué? A amar al Señor. Si yo vivo conforme a la palabra, yo voy a amar al Señor. ¿Por qué? Porque si yo fallo en los mandamientos, si yo desobedezco al Señor, me lleva a ¿qué cosa? A humillarme, me lleva a reconocer que he ofendido, ¿qué cosa? El carácter de Dios, y me lleva a arrepentirme. Asimismo también, ¿verdad? Que yo voy a procurar a mi hermano en la fe, ¿verdad? No defraudarlo en qué, en no mentirle, no codiciar lo que él tiene, ¿verdad? No enojarme con él, porque ahí estamos hablando del tema del homicidio, que no se trata nada más de matarle a una persona, sino que cualquiera que se enoje en contra. Por eso es importante que nosotros entendamos todo eso, que es importante que entendamos. Importante entendamos. Valga la redundancia, ¿verdad? Bueno, mis hermanos,
nos quedamos hasta ahí. En el verso 7, quiero saludar a Glenda Cecilia. Glenda Cecilia, muchísimas bendiciones, mi querida hermana. Alberto Ventura, gracia y paz a vosotros. Amén, buenas tardes. Dice, por gracia soy salvo. Amén, dice Glenda. Así mismo, mi querida hermana, por gracia, por fe somos salvos. María. Mario Gatica. ¿Puede ser? Bueno, gracias también, mi querido hermano. Totalmente de acuerdo, hermano Julio. Es así, nuestro Señor Jesucristo está de siempre, y cuánto practicamos la buena doctrina. Es así, mis hermanos, es así. Es que el Señor nos va a llevar a eso. El Señor nos va a llevar a eso. Él nos va a instruir, Él nos va a llevar a la verdad, a amar su palabra, a defender su palabra, y que Él sea primero en nosotros, primero en nosotros. Eso nos va a llevar a amar de verdad, a sacrificarnos realmente. ¿Por quién? Por el Señor, incluso con nuestra vida, incluso sacrificarnos realmente por nuestro hermano, como debe ser, como debe ser. Amén. Bueno, oremos, mis hermanos, le damos gracias al Señor por esta oportunidad, y bueno, nos reencontraremos el sábado. Tenemos culto. Vamos a tener un invitado especial por justamente el aniversario de nuestra iglesia. Va a estar con nosotros el pastor Anastasio. Vamos a hacer la transmisión por este canal también, y el domingo continuamos ya en nuestro inicio, digamos, del estudio de Hebreos. No se pierdan, porque hay gente que entran ya en la mitad del estudio de los libros, o empiezan un poco después y tienen que empezar a retrotraerse todo. Así que no se pierda. Sábado y domingo vamos a estar estudiando el libro de Hebreos, el precioso libro, muchísimo tesoro. Y los días miércoles estamos estudiando ahora el libro de Primera de Juan. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Padre Celestial, te pedimos que en nuestras imperfecciones, en nuestras debilidades, tú te manifiestes. Te pedimos, Padre, que tú nos sigas formando a Cristo en nosotros. Aunque realmente, Padre, no lleguemos a ser semejante a Cristo de este lado de la vida, te pedimos que tú nos sigas instruyendo, que tú nos enseñes a amar verdaderamente a nuestros hermanos, que tú nos enseñes verdaderamente a amarte a ti. Ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos, Padre, servir a otros con lo que tú nos has dado, Señor. Y que nosotros seamos un complemento de los otros hermanos también, Señor, y que nosotros, dentro de este cuerpo maravilloso, este engranaje maravilloso tuyo que es el cuerpo de Cristo, podamos amarnos a través del servicio, Padre, de una entrega sacrificial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, quedamos despedidos con la paz del Señor y nos reencontraremos el próximo sábado. Bendiciones. Chao, chao. Compartan y denle me gusta al video.